días, amada Iglesia del Señor Jesucristo. Qué privilegio poder otra vez estar con ustedes en este propósito de meditar la palabra de Dios. En estas semanas anteriores y aún el mes anterior, damos gracias al Señor por Luis Fernando, que nos ha aportado a través de estas meditaciones y nos ha enseñado a través de la palabra. Damos gracias a Dios porque es el propósito de Iglesia Fiel, que crezcamos todos para la gloria de Dios. Seguimos entonces con este propósito de la lectura de la palabra de Dios y meditar la palabra. Pues seguimos con Juan, el Evangelio de San Juan. Estamos en el propósito de evaluar y de meditar la palabra de Dios en forma expositiva, y eso es lo que estamos haciendo. Juan 3, vamos a leer hoy del 1 al 20 en las tres versiones. Juan 3 del 1 al 20 dice: había un hombre, Juan 3 del 16 al 20, discúlpame porque Juan 3 del 1 ya se vio hace 8 días de Nicodemo. Ahora vamos a seguir. Juan 3 del 16 al 20 o al 21 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estamos leyendo la versión de la Biblia Las Américas. Es una versión, una nueva traducción de las Américas. La nueva Biblia de las Américas se llama esta versión. Entonces sigamos, dice el 18: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. De 16 al 21. Veamos otra versión. Esta versión es la nueva versión internacional. Vamos a leer la nueva versión internacional del 16 al 21. Dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No envió al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. ¿Por qué? Por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Y leamos la tercera versión de hoy. Es la Biblia, una Biblia católica, una Biblia que todos conocemos por lo pequeña. Es una Biblia católica, y dice la palabra del Señor en Juan 3, 16 al 21. Dice: que amó tanto Dios al mundo que no paró hasta dar a su Hijo unigénito, a fin que todos los que creen en Él no perezcan, sino que vivan eternamente. Pues no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por su medio el mundo se salve. Quien cree en Él no es condenado, pero quien no cree ya tiene hecha la condena, por lo mismo que no cree en el nombre del Hijo de Dios. Este juicio de condenación consiste en que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, por cuanto sus obras eran malas. Pues quien obra mal aborrece la luz y no se arrima a ella, para que no sean reprendidas por sus obras. Al contrario, quien obra según la verdad me inspira, se arrima a la verdad, se arrima a la luz, a fin de que sus obras se vean como que han sido hechas
según Dios. Vamos a orar, darle gracias al Señor por este propósito y que podamos meditar su palabra. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por cada persona que está allá en sus casas, en sus lugares donde se encuentran. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu ministre este propósito, oh Dios. Gracias por cada corazón abierto y dispuesto para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Bueno, en este pasaje que leímos, más, antes de Juan 3:16 estaba una historia que ya se habló hace 8 días de Nicodemo. Jesús, en ese pasaje había una conversación muy clara con un principal de los judíos, pero al terminar vimos que el Señor dijo que era necesario que el Hijo del Hombre muriera en la cruz para que de esa manera pudiera nacer de nuevo. Bueno, comencemos entonces preguntándonos por qué razón querría el Hijo del Hombre ser colgado. ¿Se acuerda que en Juan 3:14, antes de Juan 3:16 precisamente, en Juan 3:14, terminando ese pasaje esta historia que el Señor le habló a Nicodemo, y le habló claramente en Juan 14, terminando ya, le dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿por qué Jesús querría ser colgado en un madero de la misma manera que la serpiente antigua? Bueno, eso se trata precisamente Juan 3:16 en adelante. Y a lo largo de todos los próximos capítulos, inclusive, o versículos que vamos a ver esos días, hoy, los próximos miércoles, este mes, revela esa iniciativa de Jesús. Surgió de Dios la idea como un propósito, como resultado de su amor por este mundo. Bueno, eso quedó ya hermosamente resumido en el versículo primero que leímos, versículo 16, que es inclusive Juan 3:16 es el versículo más famoso de todas las escrituras. También es conocido como el mini evangelio o el evangelio en miniatura, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Empecemos a mirar este versículo paso por paso, porque como le dije, vamos a hacer una meditación expositiva en el nombre del Señor. Entonces vamos a hacer este recorrido. Miramos el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Debemos observar cuidadosamente cada una de las expresiones en la Biblia. Cada uno tiene un valor incalculable. Dice: de tal manera Dios amó al mundo. ¿Qué énfasis? Dice: de tal manera. O sea, es la grandeza de ese amor. O sea, es tanta la manera que Dios amó al mundo. O sea, aquí el evangelista que escribió aquí Juan, él no puede ocultar su asombro cuando se va acercando a mirar el amor tan profundo de Dios sobre la humanidad, a este mundo pecador, hostil, es más, que lo rechaza y lo desprecia. Pero esa admiración es grande y es valedera, porque su admiración es expresar de tal manera amó Dios al mundo. Tremendo esa palabra, y Juan estaba muy expresivo en esto y muy sorprendido también, porque él también mismo escribió en 1 Juan 3:1, más adelante en 1 Juan 3:1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, en que seamos hijos de Dios, que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor, otra vez como una expresión de tal manera. Cuánto es grande el amor hacia nosotros, hacia la humanidad y hacia el ser humano. Es por eso que somos exhortados a considerar el grado tan infinito, la forma gloriosa que Dios nos ha amado. Usted se ha puesto a pensar cuánto Dios te ha amado. Y uno ve el amor, bueno, uno piensa como la mamá, el amor como más grande que podemos comparar, pero es que a veces el amor de Dios se sale de nuestra lógica. Por eso es importante adorar al Señor de corazón, llevarle a esa realidad, amar al Señor, reconocerlo. Debemos reconocer que ese amor se debe a que Él tomó la iniciativa. Jesús tomó la iniciativa, Dios tomó la iniciativa y nos amó a nosotros primero. ¡Qué tremendo! Nunca olvidemos que su amor, el que hace posible el nuestro. El amor de Dios es lo que hace posible que nos podamos amar entre nosotros. El amor de Dios hace posible el que tengamos un amor, o por lo menos una expresión de amor. Primera de Juan 4:10 nos dice claramente: en esto consiste el amor,
Miren lo que es el concepto del amor, según la palabra de Dios y según Dios. Y el mismo que escribió el Evangelio, de tal manera amó Dios al mundo, es el mismo que nos escribe también en 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor. Mire esto. No en que nosotros hayamos amado a Dios. ¡Wow! No es que nosotros amamos, no podríamos, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Mire ese amor. Envió a su Hijo para que se apropiara de nuestros pecados. ¡Qué tremendo! Otro detalle que debemos tener en cuenta en el objeto del amor de Dios es que ¿a quién va dirigido? ¿A quién va dirigido ese amor? Al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. ¡Qué tremendo! Esa es la grandeza del amor de Dios. A un mundo perdido, a un mundo esclavo, a un mundo que estaba apartado de Dios. En otra palabra, la palabra mundo aquí se refiere a la raza humana. No se refiere al cosmos, ni se refiere al mundo espiritual de maldad, sino se refiere a la raza humana en este contexto. No hay persona que quede fuera del alcance del amor de Dios. ¡Qué tremendo! Por más bajo que haya caído, eso es lo más grandioso del amor de Dios. Por más bajo, al asesino más terrible, al corrupto más tenaz, al violador más terrible o a la enfermedad más imposible y más terrible, Jesús vino por amor, para salvarnos de toda esa esclavitud. ¿Somos indignos del amor? Claro que somos indignos de su amor, pero Dios abre la puerta de salvación a todos los hombres por igual, a todo ser humano. Por eso Romanos 2:11. Es importante recordar Romanos 2:11, porque este amor no hace distinción de personas. Jesús vino a tanto amó Dios al mundo, a los seres humanos o a la raza humana. Dice en Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. ¿Se acuerda que hace 8 días estaba hablando de Nicodemo? Nicodemo no estaba más cerca, por ser judío, no estaba más cerca de Jesús o de Dios. Ni los samaritanos o gentiles estaban más lejos porque no eran judíos. Para Dios no es, eso no es la diferencia. No es la diferencia. Tremendo. Por eso es importante entender este amor. Toda pared ha sido derribada, toda pared social, toda pared de cultural, toda pared filosófica, todo contexto y concepto del hombre ha sido separado y quitada esa barrera, cualquier barrera religiosa que impide llegar al Señor. Ese es el amor de Dios, y el amor de Dios derribó todo eso. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Bueno, más adelante vamos a ver que algunos no entienden o no quieren recibir o aceptar ese amor de Dios, que es lo más lamentable. El amor de Dios ha sido extendido para todo ser humano. Por eso dice que en la Biblia que Dios amó al mundo y entregó a su Hijo para que todos los hombres pudieran ser salvos. Todos los hombres, todos los seres humanos tienen una oportunidad de salvación. Por eso 2 Corintios 5:19 dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Mire que Dios estaba en Cristo, estaba reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres o al ser humano sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Miremos otra cita, 1 Timoteo 2, 3 al 4. Dice que porque eso es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice 1 Juan 2 que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bueno, como decía, desgraciadamente, esa palabra cabe aquí, desgraciadamente, no todos se benefician de su muerte, sino solo los que creen en Él. Pero potencialmente hay poder en Él para la salvación de todos los hombres. Qué tremenda bendición tenemos cuando recibimos, aceptamos al Señor en su gracia y en su amor. Por eso voy a terminar el versículo 16. Quiero terminar todo el versículo 16 nomás. Pero dice: tanto amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Wow, el amor solo puede ser conocido a través de Jesús. El amor que solo consiste en palabras no es verdadero. No es un verdadero amor.
yo te amo, pero hace cosas contrarias. Jesús dice la palabra que Dios nos amó y lo demostró. Primera de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en verdad. Por eso aquí vemos que Dios amó y Dios dio. Tanto amó Dios, pero también dio a su Hijo. Esa es la grandeza del amor. El término unigénito declara que el carácter único de una relación eterna de Dios con el Padre. El unigénito, el único que había. Por eso observemos que siempre que Dios habla de la relación entre el Padre y el Hijo, Jesús hablaba de mi Padre y yo, y siempre la Biblia habla mucho de la relación entre el Padre y el Hijo. Por ejemplo, por allá en las palabras en Colosenses 1:13 dice su amado Hijo. En Romanos 8:32 su propio Hijo. En 1 Pedro 1 dice mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En Mateo 12 dice mi amado en quien se agrada mi alma. Y así hay una relación de amor. Por eso dice su unigénito vino a salvarnos. Dios solamente tenía un Hijo que llevara su perfecta semejanza. Y fue precisamente este Hijo unigénito con quien desde la eternidad mantenía una relación de amor y una relación muy profunda. Y nos lo entregó a nosotros porque nos amó. El Padre nos entregó lo que más quería, lo mejor que tenía en el cielo. No había otra cosa que existiera que pueda desprenderse sino a su propio Hijo. Un ejemplo, posiblemente cuando Abraham trató de, Dios le dijo que sacrificara a su hijo, que amó a su hijo, que amaba, pero Abraham se desprendió de su hijo, pero cuando lleva a sacrificarlo, le dijo, no lo haga. ¿Saben por qué no permitió Dios que Abraham sacrificara a su hijo? Porque la salvación no viene por un hijo del hombre, que su naturaleza es pecadora. Solamente el unigénito Hijo de Dios podía hacerlo. Y a través de Cristo lo podemos ahora recibir esa bendición, por lo que el hijo de Abraham no servía, por eso mandó a detenerlo. Por eso, mis amados, es necesario que Jesús viniera a nosotros. Ninguna otra vida tendría el valor suficiente para redimirnos de la muerte eterna. Así que Dios mismo se implicó, Él mismo bajó, Él mismo renunció a ser Dios y para traer salvación. Qué tremendo, qué privilegio. Por eso dice la palabra por allá en Romanos que el Señor no escatimó ni a su propio Hijo. En Romanos 8:32. Y en Efesios dice que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, mis amados, queda fuera de toda duda que se trata de un amor genuino. Es un amor genuino de Dios, porque solo le impulsaba un interés. Y el interés no era de Él. Él se desprendió de todo. El interés era tú y yo. Él vino por un interés de salvación, salvarnos. No hay otro pensamiento en Él. Ese es el verdadero amor. Por lo demás, es un amor dispuesto a entregarlo todo por el bien de la persona amada, sin calcular el precio de lo que se entrega. Dios entregó a su Hijo para salvar a sus enemigos, aquellos hijos desobedientes que lo abandonaron, que habían abandonado el hogar paterno en su rebeldía desde Adán. Por eso, mis amados, ¿por qué no damos gloria al Señor por ese amor tan profundo? ¿Qué amor nos ha dado el Señor? ¿Qué amor? Ningún hombre en esta tierra haría algo parecido por aquellos que le odian. Por eso dice que el Señor, que todos nosotros hemos sido descarriados como ovejas, pero Él nos hizo volver a Él. Qué importante reflexionar sobre la gravedad del pecado, porque Romanos 5, 7 y 8, y ciertamente apenas morirá alguno por el justo, si alguno pudiera morir, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Debemos reflexionar sobre la gravedad del pecado de los hombres y sobre la grandeza de la salvación. El hombre al que anda separado, Jesús vino a restaurar. Tanto es así que Dios tuvo que dar a su propio Hijo para salvarnos. Meditemos un momento.
Damos gracias al Señor por su palabra, el amor tan glorioso y profundo. En la siguiente sesión vamos a meditar un poco acerca de ese amor, la conclusión. Pero, qué lindo el Señor, qué oportunidad tan hermosa nos das. Vamos a orar juntos precisamente respecto a este pasaje, dándole gloria al Señor por su bondad, por su misericordia, por su gran amor. Oremos por cada vida, por los perdidos, cuántos familiares que no conocen al Señor. Padre, estamos aquí delante de ti, como pueblo y como iglesia, dándote gracias por cada vida presente, por cada corazón dispuesto, por cada disposición para tu gloria. Tu palabra es tan gloriosa y nos aclara y nos enseña y nos hace ver la realidad del amor. Qué amor el tuyo. Entregaste a tu propio Hijo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos, seamos llamados hijos de Dios. Qué amor el tuyo, Señor. Tal vez como Pablo también oraba de que podamos comprender las dimensiones de tu amor, lo ancho, lo profundo, lo largo, lo alto. Oh Señor, es que tu amor es tan inmenso que a nuestra mente limitada, nuestra mente tan finita, no podemos comprender. Tu amor es glorioso, Señor. Por eso, Dios, damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor. Clamamos a ti primero que todo te damos gracias. Gracias por escogernos. Gracias por permitirnos recibir ese amor, por darnos el privilegio de experimentar ese amor, de vivirlo en la experiencia del día a día. Tú sí que nos has amado, nos enviaste a tu Hijo y nos has salvado, lo sentimos. Sentimos tu libertad, sentimos tu sanidad, sentimos, Señor, que nos has hecho libres. Aunque a veces fallamos, aunque a veces nos decaemos, pero tú en tu amor tan profundo dejaste la solución. Tu sangre preciosa nos limpia de toda maldad y podemos restaurar y seguir adelante nuestra relación contigo. Todos por tu amor. Nos sanaste, nos sacaste de toda esclavitud, la esclavitud del pecado. Ya no nos esclaviza para pecar. Ahora tenemos la fuerza suficiente dada por tu Espíritu para vencer toda trampa, toda sutileza, toda tentación y todo lo que el enemigo quiera poner en nuestro lado. Por eso, oh Dios, te amamos, porque hemos recibido tu amor. Ahora podemos decirlo, te amamos, porque tu amor es grande para con nosotros. Es más, no nos damos cuenta en tu gran amor, cada día cómo nos proteges, tanta inseguridad a los lados, en las calles, en todo lado, tanta violencia, Señor, y tú nos guardas en tu misericordia. Tú nos sostienes, llegamos, hacemos las cosas, las actividades diarias y llegamos a nuestro hogar. Gracias, Dios. Tú nos das salud y bienestar, todo por tu amor. Tenemos tantos privilegios dados por ti. Tú nos guías, aún en las decisiones, aún, Señor, en momentos críticos, tú nos sostienes y nos levantas. En las dificultades, adversidades, ahí estás tú, extendiendo tu mano para sostenernos, levantarnos y ayudarnos a caminar el día a día. ¿Cómo no amarte, Señor? Ese eres tú, que nos salvaste de la muerte eterna, del infierno, y nos salvaste, Señor, de toda condenación. Ahora disfrutamos de tu presencia, disfrutamos de tu compañía, disfrutamos de tu guía, disfrutamos de tu dirección. Oh Dios, ¿cómo no amarte, Dios? ¿Cómo no amarte, Señor, si en ti está puesta nuestra confianza y seguridad? Pero también, ahora sí, Señor, te pedimos porque tú nos has llamado, nos has amado con un propósito, para alcanzar a muchos para tu reino, para que otros también experimenten de ese amor, para que otros reciban toda esa gracia que recibimos nosotros y que recibe todo aquel que en ti cree y en ti confía y en ti dispone su vida. Por eso, Señor,
Te pedimos por aquellos que no han sido alcanzados, por aquellas personas aún dentro de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestra gente cercana, del trabajo y por donde estamos, Señor, en el estudio y donde vamos y venimos. Oh Señor, mira tantos pecadores que te han dado la espalda. Te pedimos que la realidad de tu presencia transforme sus vidas, que tú seas obrando poderosamente en sus corazones, que sean convencidos por tu Espíritu, que ellos conozcan la verdad. Quita de sus mentes toda argumentación, todos esos conceptos filosóficos, todos esos conceptos ideológicos, tanta ideología que se ha inventado el ser humano, aún de su esclavitud religiosa. Creen que están bien porque tienen una religión. Despiértalos a la realidad contigo, porque la religión es un engaño que está llevando a la perdición y condenación eterna a la humanidad. Dios, ten misericordia. Úsanos como instrumentos para llevar tu palabra a muchos y esta realidad, y este evangelio, y esta verdad. Porque tú, Señor, como dice tu palabra, oh Dios, como dice tu palabra que leímos, Señor, que tú salvaste a los pecadores, oh Dios. Tanto más del mundo, oh Dios, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué privilegio, Señor. Oh soberano Dios, grande es tu nombre. Gracias por usarnos como instrumento para muchos y usarnos para que otros reciban de tu amor. Gracias por la salvación de nuestras familias, la salvación de nuestros vecinos y amigos. Gracias por ayudarnos a hacer luz y sal para llevar esta proclamación de tu palabra, esas buenas nuevas de que tú quieres reconciliarte con el hombre. Gracias, Señor, por tu bondad en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, vamos a concluir con esta meditación, precisamente para el final, la última parte del versículo 16, dice que para que todo aquel que en él cree no se pierda, para que todo aquel que en él cree no se pierda. El versículo 16, o sea, el amor de Dios también se puede apreciar en la grandeza de su propósito, para que todo aquel que le crea no se pierda. Ese es el propósito del Señor, para que ningún hombre se pierda, sino que tenga la vida eterna. El amor de Dios es tan grande, pero no servirá de nada para aquellos que no lo quieren recibir. No servirá de nada para aquellos que no creen en Él. Eso es lo que dice varios versículos ahí mismo en Juan 3, y ya más adelante lo vamos a leer, o lo alcanzamos a leer algunos. Dice, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En 16, el 15 es el versículo 15, pero el 16 dice, para que todo aquel que le crea no se pierda. Y el 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído. Tremenda palabra. Porque no ha creído en el unigénito del Padre. No debemos olvidar esto, mis amados. Hay una corriente de vida que Dios quiere que tengamos los seres humanos. La vida de Dios no puede fluir automáticamente si no se pone a la disposición en arrepentimiento, en reconocimiento de que es pecador y aceptar esa vida de Dios, esa vida que fluye
Y la única condición es por fe. Todo aquel que le cree, si ve, es por fe. No es por buenas obras, las buenas obras no son suficientes. No es porque tú digas, es que yo soy bueno y yo sí me porto bien. No es eso. No merecemos la salvación. No merecemos nada. Por naturaleza el ser humano ya decidió desobedecer a Dios. Es la gracia divina, es el favor divino. El hombre por sí mismo no puede hacer nada. No puede hacer nada, mis amados. El hombre no puede hacer nada. El único que puede el hombre es recibir lo que Dios provee. Y lo que Dios provee, ¿qué es? La salvación. Al mismo tiempo, el hombre no puede estar, mis amados, tratando de estar lejos de Dios y pensar que es salvo. Si no se acerca y recibe ese regalo por fe, porque por fe no puede experimentar el amor de Dios. Qué tremendo. Por eso el Señor nos llama a nosotros, para que nosotros vengamos a Él. Es la mano extendida cuando alguien pide auxilio. Nosotros, el ser humano va directo al infierno. Jesús extendió su mano a través de la cruz, y la obra de la cruz como esa mano extendida para sacarlo de allá del infierno. Ese es el amor de Dios tan grande y generoso que nos lleva a actuar y a recibir todos los beneficios de Dios. Mis amados, Dios quiere que tú no te pierdas. Todos los hombres tienen la posibilidad de escoger entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte. Mis amados, la muerte significa separación, y tal vez tú estás separado de Dios espiritual, una muerte espiritual, separado espiritualmente de Dios, para que no llegue la muerte física que nos separa de la tierra, o la muerte eterna que nos separa para siempre de Dios. Por eso la perdición, lo que habla aquí, que todo aquel que no se pierda, es algo eterno, mis amados. Es una condenación eterna, es algo que viene, que todo el mundo va para allá, que es una voz de auxilio, que Dios ya extendió su mano a través de la cruz para sacarlo de esa realidad. Pedro dice, 2 de Pedro 3:9, dice que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso es que Él ha enviado a su Hijo, para que ninguno perezca. Para que ninguno perezca. Dios no ha dejado a la humanidad abandonada y no hay necesidad de que nadie perezca. No, perecerán. Pero ¿qué sucede? El hombre le dio la espalda a Dios. El hombre quiere hacer las cosas a su manera. Se separa de Dios, se destruye a sí mismo. Su orgullo pecaminoso no le hace creer, no lo deja creer que pueda vivir independientemente. Es el orgullo. Y esto es lo que lleva a la destrucción. Solo en Dios está la vida. Y dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. El tipo de vida que Dios quiere que tengamos es en la vida eterna, que comience desde aquí, que comience desde aquí. Mis amados, Dios permita que podamos recibir esa gracia, ese regalo de Dios. Que Dios nos ayude a no ser indiferentes, porque no es por lo que seamos. Dios no está, digamos, asustado, pero ay, no me creen en mí, no creen, no. Dejó las leyes, dejó el camino, dejó la mano extendida y tiene la oportunidad todo ser humano. Mis amados, del ser humano, de ti depende tu vida o tu muerte eterna. Acojámonos a la mano extendida de la salvación para nosotros. Que Dios nos ayude. ¿Por qué no oramos un momento por este propósito y concluimos? Señor, gracias por tu palabra, gracias por ayudarnos a entenderla, pero sobre todo gracias por tu amor. Permite que cada vida y cada persona se ilumine, que toda ceguera se le quite para poder ver la realidad de tu amor. Gracias por la salvación tan grande en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, el Señor continúe bendiciéndoles. Tengan un resto de semana victorioso.